Ya, ahora sí lo estoy grabando. Ya. Una recomendación que le puedo dar para su examen es que para el tercero no solo se guíen de las patologías, o sea, de las enfermedades, porque les pueden preguntar también cosas de fisiología, ¿ya? Sí, cosas de fisiología, en plan, por ejemplo, qué células con cuál de las siguientes alternativas es la función de la célula, no sé, de una célula acidófila, basófila, ¿no? O sea, una célula somatotropa, ¿qué cosa es, no? O sea, cosas de fisiología también le preguntan, así que no lo dejen de lado, ¿ah? Especialmente en endocrino, ¿ya? Así que no dejen de lado eso. Entonces, cuando hablamos de líquidos fluorraquídeos, recuerden que donde se secreta en el plexo coroideo, ¿ya? Y ustedes se acuerdan que ese líquido cefalorraquídeo, vamos a ver si lo puedo dibujar. Vamos a imaginar que este es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Primero surge imaginemos que acá está el plexo coroideo, ¿no? Ahí está. Y surge ahí el líquido cefalorraquídeo. Ahora este líquido cefalorraquídeo tiene que pasar a dónde? A los ventrículos, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ya. Entonces, así va la vía, ¿no? O sea, se tiene que ir a esos ambos ventrículos, a los ventrículos laterales. Vamos a buscar acá los ventrículos. ¿Ya? Ahora, luego de los ventrículos laterales se va hacia un agujero. Acá vamos a ver un agujero. ¿Ya? El agujero interventricular de Monroe. Ya no se olviden, el agujero de Monroe. ¿Ya? Y luego fluye desde esto, el líquido subarráquido que está yendo por acá. ¿No? Va por acá. ¿Y luego para dónde va? Luego va hacia el tercer ventrículo. ¿Ya? Hacia el tercer ventrículo. Imaginemos que este es el tercer ventrículo. ¿Ya? El tercer ventrículo y luego el tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo, ¿no? Para que el tercer ventrículo pase al cuarto ventrículo, lo hace por medio de un conducto. Este es el conducto, supongamos. Este conducto se llama el acueducto de Silvio, ¿ya? Ahora, desde este cuarto ventrículo, pues el líquido cefalorraquídeo fluye hacia el espacio subaracnoideo, ¿no? ¿Cierto? Que recuerden que el espacio subaracnoideo es como que ese espacio que rodea al cerebro y la médula espinal, ¿verdad? ¿Ya? Y justo ahí el líquido cefalorraquídeo se tiene que absorber, ¿no? En el espacio subaracnoideo. Específicamente en las vellosidades aracnoideas, ahí se absorbe, ¿ya? O llámalo granulaciones aracnoideas si gusta, ¿ya? Eh, ya. Entonces, así rapidito, así la circulación, no se olviden. Pero lo importante, ¿cuáles son los mecanismos patológicos de la hidrocefalia? Son dos, recuerden. Hay hidrocefalia comunicante y no comunicante, ¿verdad? Recuerden que la hidrocefalia comunicante, ya, a ver, ¿cómo lo podemos acordar? Como dice su nombre, o sea, el líquido cefalorraquídeo, pues, si se dan cuenta, circula a través de los ventrículos, ¿no? Y luego al final le pasa su video, ¿no? Pero cuando dice comunicante, a ustedes se le debe venir a la mente que el problema está aquí, acá, en la reabsorción. Imaginemos que acá está el espacio subaracnoideo, ¿ya? Aquí está el problema en la comunicante, en la reabsorción, ¿ya? En la reabsorción del líquido subaracnoideo, ahí es el problema. Eso, ahí es el problema en el caso de la hidrocefalia comunicante, ¿ya? Bueno, entonces el defecto está en la absorción. O sea, hay una producción normal de líquido subarráquido, el flujo está libre, ya está libre, pero en la absorción hay un defecto, ¿no? En la reabsorción del líquido subarráquido hay un defecto. Ahora, si te preguntan etiologías de hidrocefalia comunicante, aquí, a tu mente, oye, ¿qué pasa por acá? ¿Qué hay por acá? Hay meninges, meninges. La meninges, cuando se afecta o se inflama, ¿qué va a pasar? Meningitis, ¿cierto? Meningitis, se inflama la meninges. ¿Ya? Cuando se inflama la meninges, eso afecta a A ver, un segundito, por favor. Ok, volví. Parece que tenemos una noche difícil. Bueno, ya.
¿En que estábamos en lo de la meninges, creo, ¿no? Ya. Acuérdense que acá está la meninges, ¿no? Cuando se inflama la meninges, recuerden que se puede afectar esta cosa de acá, que se afecta la reabsorción del líquido sobre la raquilla, ¿no? ¿Ya? Indirectamente, ¿ya? Meningitis es una causa, entonces. Acuérdense, ¿ah? Meningitis es una causa de comunicante. Otra causa, una patología que sea aquí, ¿cuál podría ser? La hemorragia suranoidea. Esas dos. Hemorragia suranoidea, meningitis, suficiente, ¿ya? Ya está, esas dos. Ya, pasemos a la otra ahora, a la no comunicante. Cuando hablamos de la no comunicante, oye, si el problema de la comunicante es acá, la no comunicante es ¿dónde? Aquí, ¿no? La no comunicante, el problema es en el flujo. Hay una obstrucción en este flujo, ¿no? Hay una obstrucción. Por ejemplo, puede ser aquí, y eso hace que el líquido subarquillo no salga, no fluya, ¿no? Y entonces se acumula acá, se acumula, y eso genera hidrocefalia, ¿no? Entonces, acuérdense, en la hidrocefalia no comunicante, el problema está en la obstrucción del flujo. El flujo se bloquea. Entonces el líquido subarquillo se acumula en los ventrículos, ¿ya? Obviamente antes de la obstrucción, supongamos que si la obstrucción está en el agujero de Monroe, allá, acá el líquido subarquillo se va a aumentar acá, ¿no? Se va a acumular excesivamente. Entonces, una de las patologías que puede ser pregunta de examen también, más comunes que ustedes tienen que acordarse cuando es no comunicante, es esta acá, la estenosis del acueducto de Silvio. Ya, apunten esa, estenosis del acueducto de Silvio, que como dice su nombre es un estrechamiento de este acueducto de Silvio, y eso impide que el líquido subarquillo pase, que fluya, ¿no? Entonces se acumula, ¿no? Facilito, ¿ya? Otra podría ser la malformación de Chiari, ¿ya? Apúntenlo así, como Chiari, malformación de Chiari, ¿ya? Que es como que, eh, o sea, es porque hay un término que vamos a ver dentro de un rato llamado hernia. Las hernias de las amígdalas cerebelosas bloquean el paso del líquido subarquillo más o menos por aquí, desde el cuarto ventrículo, por acá. Acá como que hay una hernia que obstruye, ¿no? Y ahí como que el líquido subarquillo se acumula, ¿no? Entonces, dos patologías suficientes para saber, digamos, mecanismos, ¿no? Entonces, creo que ya saben bien la diferencia, ¿no? Eso es lo crucial que tienen que ustedes acordarse de hidrocefalia. Entonces, no se olviden, hidrocefalia es qué cosa? Es el acúmulo excesivo de líquido subarquillo dentro del sistema ventricular, ¿ya? Este, puede darse por dos formas, por defecto en la absorción o defecto en la obstrucción, ¿no? Sí, en la obstrucción del líquido subarquillo, una obstrucción del flujo del líquido subarquillo, ¿no? O sea, comunicante y no comunicante, ¿ya? Eso ustedes saben, ¿ya? Ahora, una de las consecuencias de una hidrocefalia, ¿cuál sería? Recuerda que la hidrocefalia, cuando se acumula del líquido subarquillo, yo tengo una imagen para acá, creo. Ya, te voy buscando una imagen, les digo qué pasa. Como les decía, el líquido subarquillo se acumula bastante en el sistema ventricular y eso como que comprime al parénquima. Lo comprime y hace que el parénquima cerebral como que se atrofia más. O sea, sí, pues se entiende, ¿no? Yo creo que sí. Voy a buscar una imagen para acá. Hidrocefalia. Ah, ¿dónde está? A ver. Para que se entiendan bien la clínica. Uy, ¿por qué no me aparecen mis? Ahí acá debe estar. CNC. Ya acá está. A ver, a ver, a ver. Vamos a tomarle pantallazo. Ya, ahí está. Miren, ¿ven eso? Ese es el gran espacio que ha dejado el líquido subarquillo, que se ha acumulado. Y ha comprimido. Mira el parénquima. Chiquitito, ¿no? O sea, el diámetro ya no es como antes. O sea, ese paciente va a tener trastorno neurológico, ¿no? ¿Cierto? Mucha patología de parénquima cerebral. Especialmente, más que nada, el retardo mental, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, entonces, en realidad, chicos, hidrocefalia, lo puntual, lo importante sería eso, la fisiopatología, por qué se forma, ¿ya? Así que estudien bien hidrocefalia en ese apartado, por favor, ¿ya? Ya, vayamos a otra patología. Hace rato les dije este término llamado hernia cerebral, ¿ya? Muy preguntado, ¿ya? Así que, mucho ojo. Eh, miren, cuando nosotros hablamos de hernia cerebral, ¿ya? Voy a ver si acá tengo para compartirles esto. Voy a tomarle pantallazo también a esto, para que tengan la idea y la imagen, ¿no? Para que se entienda mejor. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de hernia, a ver, ya. Bien.
¿Qué dice acá, no? Una porción de cerebro se desplaza fuera de su ubicación normal debido a un aumento en la presión intracraneal. O sea, normalmente cuando ocurre una hipertensión endocraniana, ¿ya? O sea, la presión intracraneal aumenta. ¿Y por qué ocurre una hipertensión endocraniana? ¿Por qué la presión intracraneal aumenta? Por muchísimas patologías que ocurren aquí. Sea un tumor, sea algún hematoma epidural, subdural, alguna hemorragia intracerebral, o sea, alguna patología que ocupe espacio. Una patología que ocupe espacio aquí, un toxoplasmosis, una infección, algo que ocupe espacio, absceso, no sé. Eso definitivamente aumenta la presión intracraneal. Ustedes tienen que acordarse de eso. Y eso puede llegar a una hipertensión intracraniana. Y si tú, cuando llega al hospital, un paciente con hipertensión intracraniana, tú no lo manejas bien, puede complicarse y puede llegar a una hernia cerebral. O sea, la hernia cerebral es una consecuencia de una hipertensión intracraniana. Eso que se quede en su mente, por favor, ¿ya? Entonces, la hernia, ya saben que es hernia cerebral, ¿ya? Y por eso, eh, como hay aumento de presión intracraneal, bastante, el parénquima busca como salidas, ¿no? Es como que se sobresale, mira, acá hay uno, mira, se ha herniado, acá se ha herniado, mira, acá se ha herniado, o sea, si se dan cuenta se hernia, ¿no? ¿Verdad? Ya, esta es la consecuencia, y eso no debemos llegar, por cierto, ¿ya? Hernia cerebral hay muchos tipos, ¿ah? Hay muchos tipos, ¿ya? Acá ya te están diciendo que la más frecuente es la hernia transtentorial. Ya, eso es una preguntita que he visto por ahí. ¿Ya? Pero vamos a hablar de cada uno, ¿no? Por ejemplo, hay una hernia llamada la subfalcina, ¿no? Cuando hablamos de la hernia subfalcina, o también conocido como la hernia cingulada, ¿ya? Es es este de acá. O sea, es cuando hay desplazamiento del hemisferio cerebral hacia la fosa contralateral, ¿no? Debajo de la hoja falciforme, ¿no? Y generalmente la causa, como dije, tumores cerebrales, hematomas, ¿no? ¿Ya? Eh, y la consecuencia es que esta hernia lo que puede hacer es que puede comprimir el cuerpo calloso, ¿no? Y puede generar alteraciones motoras, hemiparesias, ¿no? Alteraciones sensoriales, ¿ya? Pero en casos graves, ¿ya? Eso sí, podría, eso sí apunto, en casos graves, puede afectar por acá a una arteria que pasa por acá, ¿no? Una arteria cerebral y ¡plá! Puede generar isquemia, por ejemplo, ¿no? La otra hernia que les estaba hablando es esta de acá, la transtentorial, o también conocido como hernia uncal, así lo conocen también, transtentorial o hernia uncal. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá la parte temporal del cerebro, el lóbulo temporal, como que se está herniando ¿hacia dónde? Hacia el tentorio, ¿no? ¿Verdad? Casi cerca, bueno, sí, por el cerebelo, ¿no? Sí, el tentorio, ajá, el tentorio. Y bueno, eh, dentro de la causa es lo mismo, ¿ah? Todos, la causa es lo mismo, hemorragia, tumores, traumatismos, ¿ya? Y la consecuencia es, bueno, si se dan cuenta, está comprimiendo el tronco encefálico, ¿no? Oye, ¿el tronco encefálico de qué es encargado? Una de las funciones más importantes del tronco encefálico era la función respiratoria, la función cardiorrespiratoria, ¿cierto? También podría dañar, ojo, esto es motivo de pregunta en exámenes nacionales, por ejemplo, comprime el nervio oculomotor al tercer par, ¿no? Y eso puede generar midriasis. Pacientes con hernia uncal vienen con midriasis, ¿ya? Esa es la transtentorial. Y luego tenemos la peor de todas, que es esta de acá. La hernia amigdalina, ¿ya? La hernia amigdalina, o también conocida como hernia cerebelosa. Este de acá es si se dan cuenta, el cerebelo se está desplazando. Es un desplazamiento del cerebro ¿hacia dónde? Hacia el agujero magno, ¿ya? Y bueno, lo terrible acá es que esta hernia cerebelosa, cuando sale por el agujero magno, puede comprimir a esta estructura acá que se llama el bulbo raquídeo, ¿ya? Y eso es terrible, porque eso puede llegar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Es más probable que una hernia amigdalina genere un paro cardiorrespiratorio que una hernia transenterial. O sea, de las tres, la más mortal es esta de acá, la amigdalina, justamente por el comprimir el bulbo y genera el paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Ya? Hay muchas más hernias, pero no voy a especificar todas, ¿ya? Simplemente a las tres más importantes. Y miren, ¿no? Ahí está, la hernia amigdalina cerebelosa es la más grave, a tener en cuenta. Esto es para que vean la consecuencia, ¿no? ¿Cierto? Es la evolución que les decía, ¿no? Un edema cerebral puede evolucionar a una hipertensión endocraniana, una hipertensión endocraniana al final puede llegar a una hernia cerebral, pues, ¿no? Que es lo que en realidad no debemos llegar, ¿ya?
Por eso, paciente con hipertensión intracraniana, ¿ya? Paciente que te venga a emergencia con, por ejemplo, eh, vómitos explosivos, o sea, vómitos en escopetazo, no sé si les habrán dicho ese término, ¿ya? Vómitos y papiledema, cefalea, dolor de cabeza, hay que sospechar hipertensión intracraniana y actuar rápido, ¿ya? ¿Sí? Ya. Pasemos a otro tema, así, rapidito, las enfermedades desmielinizantes. ¿A qué les hablaron a ustedes de enfermedades desmielinizantes? Miren, por cierto, me había olvidado decir, si tienen preguntas, dudas, normal, ¿ah? Ustedes con gusto me lo pueden decir, ¿ya? Y yo pues feliz les voy a responder, ¿ya? Por cierto, hasta ahí, ¿hay dudas, preguntas, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Antes de pasar a las enfermedades desmielinizantes, parece que sí, ya, listo. Entonces, hablemos de las enfermedades desmielinizantes. A ver, acá hay algunas preguntas de examen. Por ejemplo, ustedes tienen que saber la mielina. A ver si saben. Esto es fisiología. La, todo bien, gracias Valeria. La mielina en el sistema nervioso central, ¿quién lo produce, chicos? A ver, eso han preguntado, ¿ah? Aunque no lo crean. ¿Quién lo produce? La mielina a nivel del sistema nervioso central. ¿Serán las microglías? ¿Serán las células de Schwann? ¿Serán los oligodendrocitos? Ahí está, oligodendrocitos, perfecto. Y la mielina en el sistema nervioso periférico, ¿quién la produce? Son las células de Schwann. Ya, no se olviden, ¿ah? Apunten eso, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la mielina, ya ustedes ya saben que la mielina, o sea, la función de la mielina es la que es como que permite la transmisión de los impulsos eléctricos, ¿no? Y hay muchas enfermedades, bueno, dentro de las enfermedades desmielinizantes la podemos dividir en, este, ¿cómo se llama? Bueno, una que se llama la esclerosis múltiple, ya, esa es la representante, te diría, la esclerosis múltiple. A ver, la esclerosis múltiple, ya, recuerden que es una enfermedad desmielinizante a nivel del sistema nervioso central, ya, central, ya, en realidad es una enfermedad también ahí de componente autoinmune, ya. Entonces, lo que va a pasar acá es que hay una desmineralización justamente inflamatoria, ¿no? Por ese mecanismo autoinmune, ¿ya? Lo curioso es que los síntomas, o sea, la esclerosis múltiple se vuelve sintomático más o menos en la etapa de la adultez joven, cuando uno es joven, ¿ya? Y según el sitio en el cual se está inflamando a nivel del cerebro, pues ahí va a ser cierto tipo de clínica, ¿cierto? Según a qué área cerebral está afectando, ¿verdad? Ya, así que depende, ¿no? Depende a qué área está comprometiendo, ¿ya? Algo que tienen que saber también es que la esclerosis múltiple es más frecuente en mujeres, ya eso no tienen que olvidarse, ¿ya? Y bueno, ahora sí, si hablamos de etiología, en realidad hasta ahorita no se comprende, no se sabe muy bien cuál es la causa exacta de la esclerosis múltiple, ¿ya? Así que es una enfermedad multifactorial, ¿ya? Hay muchos factores ambientales, muchos factores genéticos, ¿no? Ahora, si hablamos de factores genéticos, ahí seguramente ustedes habrán escuchado que hay una asociación genética de ciertos halotipos leucocitarios humanos, este término llamado HLA, ¿ya? En este caso de necrosis múltiple, a ver, déjenme ver, es el DRB1, ¿no? El DRB1. Si hablamos de asociaciones genéticas, ¿ya? Y luego están los factores ambientales, otros mencionan que también intervienen los niveles de vitamina D, ¿no? Y bueno, muchos factores. Ahora, ¿qué tienen que saber las manifestaciones clínicas? ¿Cuál es la clínica de un paciente con esclerosis múltiple? Miren, la clínica es variada, ya les dije, depende del área en el cual esté afectando esta desmielinización, ¿ya? Obviamente, una de las patologías, perdón, uno de los síntomas que tiene es a ver, vamos a verlo acá, ¿ya? Son las alteraciones sensoriales, ¿no? Por ejemplo, parestesis. Parestesis, ustedes digan parestesias, tiene que venirse a la mente usted que es una sensación de hormigueo o de entumecimiento, ¿no? El paciente tiene como que también, aparte de parestesia, tiene dolor, tiene prurito, ¿ya?
Otro de los problemas que tiene es el problema motor, ¿ya? Problema motor. Tienen debilidad a una extremidad, tienen dolores, tienen hiperreflexia, ¿no? ¿Cierto? Y hay una importantísima, ¿ya? Y es esta de acá, el apartado visual. El apartado visual, estos pacientes con esclerosis múltiple se afectan bastante del apartado visual. ¿Y por qué? Porque a esta enfermedad de esclerosis múltiple le gusta hacer neuritis óptica, ¿ya? Eso puede ser por un examen, neuritis óptica, ¿ya? Una neuritis óptica, o sea, inflamación del nervio óptico, genera visión borrosa, diplopia, ¿no? Pérdida completa de la visión incluso, ¿ya? Ya, ya. Paciente que viene al hospital, que viene con parestesias, problema motor, problemas de visión, y además de IAPA, tiene ataxia. O sea, que la marcha, como está caminando, no camina bien, hay una pérdida de la coordinación, ¿ya? Ya. Con estos síntomas tú ya puedes como que ir a una sospecha de esclerosis múltiple. Ya, cierta sospecha. ¿Ya? Hay muchísimos más síntomas. Es más, incluso la esclerosis múltiple le gusta afectar a nivel de la médula espinal. ¿Ya? En la médula espinal. ¿Ya? Y puede generar ciertos síntomas autonómicos. ¿Verdad? Problemas de nervio autónomo. Por ejemplo, problemas en el control de la vejiga. Puede generar problemas de la incontinencia urinaria, disfunción intestinal. ¿Ya? Hay problemas en el tronco cefálico, como mareos, vértigos, etcétera, ¿ya? Uno de los síntomas también, ya más al apartado crónico, es que lo terrible de que un paciente tenga esclerosis múltiple son sus recaídas, ¿ya? Un paciente con esclerosis múltiple a lo largo de los años va a tener ciertas recaídas. Y cada vez que va teniendo recaídas, ¿ya? ¿Sabes quién es el perjudicado? El perjudicado es la memoria. Estos pacientes lamentablemente con el tiempo, si no hay un obviamente si es que no hay un buen control, tienen dificultades en la memoria, en la atención, ¿ya? Porque los síntomas cognitivos se deterioran por las recaídas acumuladas que ha tenido a lo largo de la vida, ¿ya? O incluso pueden tener depresión, ansiedad, etc. Síntomas psiquiátricos, ¿ya? Entonces, en realidad tiene una amplia gama de síntomas, ¿ya? A ver, me olvidé decirles que aparte de este factor genético, hay una infección especial que seguramente lo van a ver más, lo van a escuchar bastante, y es el virus de Epstein-Barr. Es otra asociación, ¿no? Que le ponen ahí, ¿no? Otra asociación dentro de las citologías. Recuerda que es multifactorial. ¿Te acuerdas de vitamina D? Le dije, la deficiencia de vitamina D se postula también, ¿no? Que está asociada, que es múltiple, ¿no? El tabaco, me voy a decir eso, el tabaco, ¿ya? Bueno, esos son los dentro de la multifactoriedad que puede tener, ¿no? Como factores de riesgo, ¿cierto? Se podría decir, ¿ya? Entonces, la esclerosis múltiple sucede, como es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Es dependiente de qué? Del linfocito T. O sea, ¿qué va a pasar? El linfocito T, como no va a reconocer a ciertas células que tienen este halotipo leucocitorio humano, el linfocito T pues va a liberar citocinas, ¿no? O sea, se va a transformar en TCD8 y va a destruir al propio parénquima cerebral, ¿no? ¿Ya? Y va a tener todos estos trastornos que hemos dicho, ¿no? Trastornos motores, sensoriales o sensitivos, y a la larga puede tener trastornos cognitivos, emocionales, como depresión, ansiedad, etc. ¿Ya? Listo. Eso es lo que deben saber de enfermedades militantes ustedes. ¿Ya? Esclerosis múltiple, ¿ya? Siguiente. Hablemos de neuropatías periféricas, ya que he visto que ahí les voy a preguntar eso también. Neuropatías periféricas. ¿Qué ustedes qué tienen que saber de neuropatías periféricas? A ver. Ya. Veamos. Bueno, las neuropatías periféricas, como su mismo nombre dice, es periférico, ¿no? Afecta a nivel del sistema nervioso periférico, ¿no? Obvio, ¿no? Ya. Eh, Cuando hablamos nosotros de neuropatías, ya, como tal, son enfermedades, obviamente, que afectan al sistema nervioso periférico. O sea, el nervio que está fuera del cerebro, fuera de la médula espinal, ¿no? Fácil, ¿cierto? Ya. Recordemos que acá tenemos dos tipos, ¿ya? Hay neuropatías que son parenquimatosas y hay neuropatías que son intersticiales, ¿ya? Cuando hablamos de las parenquimatosas, son aquellos que afectan directamente al tejido funcional del nervio, ¿no? ¿Ya? Y ahí están muchas causas. Ahí están, por ejemplo, causas tóxicas,
apunten, causas tóxicas, por ejemplo, como el alcohol, ¿ya? Causas metabólicas, como por ejemplo la diabetes, ¿ya? Porque por cierto, eso es una pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más común de neuropatía periférica? Diabetes, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Allá, dentro de este grupito también están aquellos que afectan de forma de polineuropatía, o sea, afecta a muchos nervios al mismo tiempo. Eso sí tiene muchas causas, y una representante también es la diabetes, ¿ya? Diabetes, ¿no? Guillain-Barré. Más adelante vamos a ver ahí, le voy a hacer un cuadrito acá ahorita, ¿ya? Eh, pero primero hablemos de la intersticial, para hacer ese cuadrito. Miren, la intersticial es aquel que afecta como es intersticial, o sea, afecta los tejidos que están soportando los nervios, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, lesiones vasculares. Recuerda, los nervios también son irrigados, ¿cierto? Son irrigados por sus vasitos, ¿verdad? Ya. Hay ciertas lesiones vasculares, ¿ya? Ciertas lesiones vasculares que indirectamente afecta al nervio que está irrigando, ¿no? ¿Cierto? Y puede ser por muchos tipos, ¿no? Puede ser tanto por mononeuropatía o polineuropatía. Me olvidé decirles eso. La neuropatía periférica se puede caracterizar también por eso, por afectar a solo una neurona o afectar a muchas, o sea, polineuro, ¿no? Polineuropatía, ¿ya? Allá, acá, en intersticial, para que se acuerden, nunca les ha pasado que a veces cuando están, no sé, bueno, a mí a veces me pasó. A veces cuando estoy en la biblioteca, a veces me quedo dormido, ¿no? Me quedo dormido, cruzo mis brazos, me echo y estoy comprimiendo mis brazos, ¿no? Lo comprimo, no sé, por una hora, por ejemplo, que me echo mi pequeña siesta, ¿ya? Y de repente me levanto y siento como un hormigueo en mis brazos, ¿no? Siento como hormigueo. O incluso a veces, no me ha pasado, por cierto, a veces algunas personas no responde su brazo, ¿cierto? Está débil su brazo. Y es por eso, ¿no? Has comprimido la parte vascular del que está irrigando el nervio y es por eso que pues el brazo no se mueve, ¿no? No permite porque el nervio no está funcionando en ese momento. ¿Ya? Pero no se asusten, con los minutos se cura, por así decirlo. ¿Ya? Ya. A ver, polineuropatías, ya que es lo más importante. Miren, acuérdense que mientras tanto voy buscando acá en la PPT que resume bien esto. Acá está. Ya. Acuérdense que las polineuropatías, ¿ya? Como dice su nombre, es un trastorno que afecta, ¿ya? Que dice ahí, trastorno que afecta a múltiples nervios periféricos, ¿ya? A ver, ya. Resultando una combinación de síntomas motores, sensitivos, autonómicos, ¿ya? O sea, síntomas de debilidad, entumecimiento, dolor, ¿cierto? Facilito, ya. Y dentro de las causas, miren, diabetes como gran representante número uno. ¿Qué más? Alcohol, hace polineuropatía, quimioterapia, Guillain-Barré, déficit de vitamina B12, VIH, difteria, arsénico, etc. Y acá están los síntomas que les venía diciendo, ¿ya? Entonces, la sintomatología, ¿ya? Por ejemplo, les voy a hablar de la sintomatología diabética. Cuando un paciente viene al consultorio y a veces te dice, doctora, siento que en mis pies siento que me están, por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Siento que me están hincando los pies. Otro incluso dicen, siento que cuando camino, siento que estoy como que pisando algodones o algo así. Algo así, más o menos así le dicen, ¿no? O sea, siento más hormigueo, ¿no? Hay que le están punzando, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces eso ya más te inclina a que sea un dolor neuropático, ¿cierto? Un dolor neuropático, ¿verdad? En el plante del pie, plante del pie. Y bueno, si ves sus factores de riesgo, no sé, si el paciente tiene antecedente de tabaco, tiene antecedente, no sé, de alguna enfermedad metabólica como hipertensión, ¿no? Etcétera, más se puede asociar, si también es adulto, más se puede asociar, ahí con esas características ya más puedes asociarte a una diabetes, ¿no? A una neuropatía diabética, que es lo más común en este ambiente, ¿no? Bueno, entonces, no se olviden de la etiología, de las manifestaciones clínicas y de la causa más común de la apatía diabética, porque eso también pueden preguntarte. O incluso la etiología, ¿no? Te pueden decir cuál de los siguientes es una etiología de neuropatía, de polineuropatía, ¿no? Ahí los tienes. ¿Ya? He visto que en sus PPTs, acá
he visto que en las polineuropatías le ponen como mecanismo por degeneración axonal con, ¿cómo se llama? Tiene un nombre largo que le habían puesto ahí. Allá, degeneración axonal con desmielinización concomitante. Ahorita acabo de ver acá. O sea, cuando dice ese término largo de degeneración axonal con desmielinización concomitante que está ahí en su PPT, es básicamente como dice su nombre, se daña el axón, se daña el axón. Recuerda que el axón es la parte larga de la neurona, ¿no? Y a la vez que se daña el axón, también al mismo tiempo se pierde la mielina, ¿ya? Que es como que esa capa que lo recubre, ¿no? ¿Ya? Y obviamente eso es grave, pues, ¿no? Y eso va a producir esos síntomas motores, sensitivos que acá están, ¿no? En las manifestaciones clínicas, ¿no? Y luego he visto también que el otro mecanismo que le pone en su PPT es la de degeneración primaria de células de Schwann, ¿no? Recuerden que las células de Schwann, ¿qué cosas son? Son las responsables de producir mielina al nivel periférico. Eso no tiene que olvidarse, ¿ya? Y obviamente si se daña la célula de Schwann, pues hay una desmielinización primaria, porque se está dañando la fuente, ¿no? ¿Cierto? La fuente donde se está formando la mielina, ¿ya? Y bueno, eso lleva también a lo mismo, ¿ya? Entonces, esos son los mecanismos que le dicen a ustedes en su clase, ¿ya? En polineuropatías. Pasemos a las mono. Cuando hablamos de mononeuropatías, ¿ya? Como dice su nombre, es un trastorno que afecta a un solo nervio periférico, causando síntomas ya más localizados en la distribución de ese nervio. Distribución de ese nervio, ¿ya? Y generalmente la citología, hace rato que te dijo una, la compresión nerviosa, ¿no? Esa es la que está explicando hace ratito con el ejemplo de quedarse dormido en la biblioteca. Traumas, ¿no? O sea, lesiones directas al nervio, a un solo nervio, debido a traumatismo. Por ejemplo, fractura, por ejemplo, del húmero hace daño del nervio radial, ¿no? Ya, una mononeuropatía, ¿no? Cosas así, ¿no? De una sola neurona, de un solo nervio, ¿ya? Por isquemia, ¿no? También, ¿ya? Que dice acá, manifestaciones clínicas casi lo mismo, ¿no? Solo que recuerden, ¿ya? Esto de debilidad muscular, presensorial, de neuropático y disfunción autonómica es según y cómo su distribución. Por ejemplo, si va a haber dolor, ¿cómo va a ser la distribución de ese dolor? Va a ser según el trayecto de ese nervio. Ya esa es la diferencia con la poli, ¿ya? Porque la polineuropatía le puede doler casi en todas las extremidades, por ejemplo, en ambas extremidades inferiores, sin ningún recorrido aparente de algún nervio. Esa es más tranquila en la poli. Pero si un dolor, ¿no? Un dolor ves que tiene cierto recorrido, ¿ya? De algún nervio, ahí sí como que puede ser más mononeuropatía, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, no se olviden, ¿ya? Las mononeuropatías están localizadas y limitadas a un solo territorio nervioso, ¿ya? A un solo territorio nervioso, ¿ya? Y las polineuropatías, ¿ya? Bueno, si hablamos de la gran representante que es diabetes, ya no sé si han escuchado ese término de, ¿cómo le dicen? Neuropatía en guante o en calcetín, ¿ya? O sea, cuando dice en guante o en calcetín, es porque hay síntomas de neuropáticos a nivel de la planta del pie y a nivel de la palma de las manos. O sea, por eso le dice en guante y en calcetín, ¿ya? Y es porque las polineuropatías generalmente son, por eso, distales, en las zonas distales, o sea, en la planta del pie, en la palma de la mano, y son simétricas. Ojo, eso me voy a decirle, son simétricas. O sea, si va a afectar la planta del pie izquierdo, también está afectando a la planta del pie derecho. Son simétricas, ¿ya? En ciertos casos, o sea, en la gran mayoría de casos, ¿no? Porque va a haber casos también que puede que sean asimétricos, ¿ya? No, tampoco voy, sí, va a haber casos que sean asimétricos, ¿ya? Bueno, eso nomás quería decirles, ya para que ya entiendan. Ya, y otra vez la citología, no se olviden, polineuropatías, acuérdense, gran representante, la diabetes, no se olviden, neuropatía diabética. ¿Otra cuál es? Neuropatía urémica, que me voy a decirles, la RC, creo que sí les dije, la RC, la enfermedad renal crónica. Recuerden que en ese paciente se aumenta la uremia, el ácido úrico, perdón, se aumenta el ácido úrico, va a tener estado de uremia, y el ácido úrico le encanta dañar los nervios periféricos también, ya, y generar polineuropatía por neuropatía por causa urémica, ya. Otra cosa de polineuropatía, el síndrome de Guillain-Barré, ya. Otra cosa de polineuropatía clásica, por alcohol o también o déficit de vitamina B2. Ahora, si hablamos de las mononeuropatías, ya, compresión nerviosa, ¿no?
A ver, si hablamos de una compresión nerviosa, podría ser la también, el síndrome de túnel carpiano, pues, ¿no? ¿Cierto? Eso comprime aquí en el nervio mediano. Allá, eso es una eso es una mononeuropatía, ¿no? ¿Verdad? Si te pone un ejemplo de una parálisis facial periférica, eso también es una mononeuropatía, ¿ya? Ok. Entonces, eso es mononeuropatía y polineuropatía, ¿ya? A ver, otra patología que también es importante, ya que creo que le podrían preguntar, es el síndrome de Guillain-Barré. Con esto pasamos a endocrino, ¿ya? A ver, el síndrome de Guillain-Barré, recuerden, también es una enfermedad, pues, tiene base inmunitaria, ¿no? Tiene cierto mecanismo autoinmune, ¿ya? Obviamente el sistema inmune, pues, va a atacar a los nervios periféricos, ¿no? El Guillain-Barré recuerden que es reversible, ¿ya? Es reversible, ¿ya? Es reversible, eso como que le da una ventaja a otras neuropatías, ¿no? Si es reversible. Y, ojo, el Guillain-Barré lo característico es que comienza con una debilidad o dolor al nivel de las piernas, ¿ya? Y avanza, asciende hacia arriba. O sea, puede comenzar en los pies, luego pero en las mismas piernas, luego sube al muslo, luego incluso puede subir al tronco, o sea, asciende la clínica, ¿ya? Es por eso que estos pacientes requieren tratamiento, pero desde ya, urgente, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes tienen que recuerden, el síndrome de Guillain-Barré, chicos, ¿y el síndrome de Guillain-Barré qué es? ¿Es una polineuropatía o es una mononeuropatía? ¿Qué opinan de eso? ¿Será una polineuropatía o una mononeuropatía? Ya. A ver, recuerden que es una ¿ya? Una polineuropatía, eso no se olviden, ¿ah? ¿Ya? Recuerden las etiologías de las polineuropatías y de las mononeuropatías, ¿ya? Es una polineuropatía. ¿Y cuál es la clínica principal de síndrome de Guillain-Barré? Es la debilidad muscular, ¿ya? La debilidad muscular que es progresiva y simétrica. ¿Comienza dónde? En las piernas, ¿ya? Eso he visto que han preguntado, así que a tenerlo en cuenta, por favor, ¿ya? Y otro de los síntomas, por ejemplo, es la reflexión, o sea, pérdida de los reflejos osteotendinosos, ¿no? Otros son las parestesias, obviamente, ¿no? Esa es sensación de hormigueo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y en casos graves, puede llegar a una parálisis respiratoria incluso, imagínense, ¿ya? O incluso una inestabilidad autonómica como taquicardia, ¿no? Arritmias, ¿no? Eso sí es terrible, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso del síndrome de Guillain-Barré, la clínica, por favor, ¿ya? Y de que pertenece dentro de los niveles de polineuropatías, ¿ya? Listo. Muy bien. Yo creo que con estas patologías es suficiente, aunque, a ver, voy a presentar. Vamos a entrar a endocrino, ¿ya? Ya. Sé que no hemos abarcado todas las patologías, hemos a mi parecer abarcado como que algunas de las principales, ¿ya? Voy a abarcar más en otro repaso que, bueno, este repaso es más privado, ¿ya? Más privado para los inscritos y todo eso, pero ahí les he dado algunos de los más principales, por así decirlo, ¿ya? A ver, endocrino. Ah, cierto, otro tip que les puedo decir de la clase de patología de neuro. El patología de neuro lo sigue haciendo el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Doctor Chacón creo que era. Ay, no me acuerdo cómo se llama. A ver, voy a ver quién le hacía su clase de patología de neuro porque hay un tip con ese doctor para sus preguntas. Ahí está, Chacón. Sí, ¿no? ¿Lo sigue haciendo Chacón? El doctor Chacón. ¿Cómo se llama el doctor Chacón? Sí, ya. Ya, miren, con el doctor Chacón, sus preguntas, revisen bien el banco, ¿ya? Revisen bien el banco, porque ahí como que unos dos preguntitas, tres de él vienen. Dos por ahí. De banco, ojo. Y obviamente las que quedan, pues son ya nuevas. Ya, o sea, como son cuatro temas, sería 5 5 5, ¿no? Cinco preguntas cada tema, ¿no? Ya, esos Chacón vienen como dos de banco de su banquito, ¿ya? Y los restantes, los tres, son como que nuevos, ¿no?
O enhorabuena si a ustedes le viene todo de banco de sus ojos, solo esos preguntas me refiero, ¿ah? Pues mejor, ¿no? Supongo. Ya. Eso es lo que le puedo decir, ¿ya? Con Chacón. Ahora, con endocrino, bueno. Con endocrino, con ese doctor es algo especial, ¿ya? Eh, creo que, o sea, endocrino o puede venir tanto de sus PPTs, ¿ya? Cosa que sirve, ¿ya? O un caso terrible es que venga de libros, ¿ya? ¿Del libro, Jonathan? Sí, del libro, ¿ya? Del libro del Robbins, ¿ya? Ese libro que tanto les encanta a los doctores de patología, ¿ya? Y de hecho, a ver, un segundito, por favor. Ya, ya volví. Muy bien. Ya, vamos a entrar en endocrino de frente, ¿ya? Si no vamos a demorar mucho. Ya, endocrino, sí, yo les dije, o sea, hay dos casos en endocrino. O uno, o que les venga de sus PPTs, que por cierto, sus PPTs está bien estudiarlos, sus PPTs solo, porque ahí viene un par de preguntas, o incluso todas sus preguntas, o en un caso terrible es que también lo junte con el Rollins, ¿no? Y de hecho, hay patologías que va a preguntar a veces, no digo que siempre en todos los exámenes, pero en algunos exámenes, ese doctor le gusta preguntar patologías que no abarcó en su teoría. Sí, literal, en su teoría que no abarcó. Por ejemplo, patologías como, si hay una patología que sí les recomendaría que lean, es la diabetes, ¿ya? Diabetes mellitus. Porque ese tema seguramente no está en su TEO, no está en su PPT, ¿verdad? Ya, hay preguntas de diabetes, no sé si habrán visto ahí cómo son esas preguntas, pero hay bastantes preguntas de diabetes del doctor, como le gusta hacer. Y bueno, también pues hay ciertas cositas de algunas patologías que habló de hiperparatiroidismo, de patología de tiroides como hipertiroidismo, hipotiroidismo, que no están en sus PPTs, están en el Robes y así, y lo pregunta ahí en su pregunta de examen está el Robes, y no está en la FQTF, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Eh, bueno, hay que hacer el esfuerzo, chicos, hay que hacer el esfuerzo. Pero yo estoy aquí por eso, para eso. Estoy aquí para ofrecerles información un poquito extra a lo que está en sus PPTs. Pero no de toda la patología, porque si habláramos de todas las patologías estaríamos acá, pero 3 horas, 2 horas, 2 horas más y así, no. Creo que no, no sé si quisieran eso. Ya. Eh, bueno, vamos a ver de lo más importante, ya, de lo que yo he visto que pues más así, más con los años se ha ido repitiendo, ¿no? Con la patología que más toma en cuenta, ¿ya? A ver, vamos a empezar primero. Por cierto, estoy en fisiología de endocrino, ¿ya? Eso las pueden preguntar, por cierto. También vamos a repasar eso. Vamos a hablar de... Eh, ¿A qué podemos hablar primero? Ya, vamos a ver de hipófisis, ¿ya? La patología de hipófisis, ¿ya? Hipófisis. Ya. A ver, recuerden que eh, dentro de la hipófisis, ¿ya? Recuerden que es una glándula, también conocida como glándula pituitaria, ¿ya? Tenemos dos componentes, ¿cierto? La A de adenohipófisis y la N de neurohipófisis, ¿ya? Recuerden, la adenohipófisis es el lóbulo anterior de la glándula y la neurohipófisis es el lóbulo posterior, ¿no? La adenohipófisis recuerda su origen embriológico. ¿De quién es? Es del ectodermo oral, o bueno, de la bolsa, de la bolsa, le llaman así, bolsa de Rathke, ¿no? Sí, algo así, sí, bolsa de Rathke, bolsa de Rathke, ¿ya? Bolsa de Rathke. En cambio, la neurohipófisis se origina de neuroectodermo. Facilito, ¿no? Neuroectodermo. ¿Ya? No se olviden, la hipófisis secreta hace secreción activa de las hormonas. Él mismo produce hormonas. En cambio, en la neurohipófisis es más liberación de hormonas que ya han sido sintetizadas por el hipotálamo, ¿no? Recuerden que el hipotálamo sintetiza ciertas, ciertas
ciertas hormonas como son la vasopresina y la la hormona antidiurética y la oxitocina, ¿ya? Y lo almacena aquí, ¿no? En la neurohipófisis y la neurohipófisis lo libera, ¿no? ¿Ya? Ya, listo. Ahora, recuerda que la adenohipófisis, esto sí, por favor, atentos. La adenohipófisis tiene muchos tipos de células. La adenohipófisis tiene dos tipos de células, recuerda. ¿Ya? Hay dos en la clasificación histológica. Son las células acidófilas, recuerda, acidófilas. Y las otras son las basófilas. ¿Ya? Ya, ahora, cuando hablamos de las células acidófilas, tenemos dos tipos. Acuérdense, ¿ah? Que todo esto de lo que estoy hablando es importante, ¿ah? De hecho, porque he visto que le gusta preguntar eso. Tenemos dos tipos, el somatotropo, el somato, y tenemos el lacto, que es el lactotropo, ¿ya? Recuerden que, les pregunto también, función del somatotropo, ya, las células somatotropas secretan hormona de crecimiento. Acuérdense, ¿ah? ¿Qué secretan? Hormona de crecimiento, ¿ya? Y eso que estimula el crecimiento de huesos, de músculos, etc. Las células lactotropas lo que hacen es que secretan prolactina. ¿Y la prolactina qué hace? Estimula la producción de leche en las glándulas mamarias. Facilito, ¿no? Ya. Ahora en las basófilas, ¿ya? Las basófilas, hay tres tipos de células, recuerda. Tres tipos de células. La primera son las T de tirotropas. La segunda son las C de corticotropas. Y la tercera es la G de gonadotropas. Sobre las tirotropas, sobre las corticotropas y sobre las gonadotropas. Recuerda que las tirotropas, ¿qué hacen? Secretan TSH, ¿no? La hormona estimulante tiroides, ¿ya? ¿Y la TSH qué hace? Se va a la glándula tiroides para estimular la liberación de T3 y de T4. Facilito. Ya. Las células corticotropas, ¿qué hacen? Secretan adrenocorticotropas, o sea, la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, ¿no? Y la ACTH, ¿hacia dónde se va? Va hacia la corteza suprarrenal, ¿ya? Para así liberar cortisol, ¿ya? Y por último, las células gonadotropas, ¿qué secretan, ah? Sintetizaban dos hormonas. ¿Alguien se acuerda qué sintetizaban las células gonadotropas? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esas hormonas? Eran dos, ¿ah? FSH y LH. Así es, Elvis. LH y FSH, ¿no? La hormona folículo estimulante, que es de la F, y ese que hace, estimula el desarrollo de los folículos ováricos, la FSH, ¿ya? Y también promueve la espermatogénesis. Y la hormona luteinizante es la que induce a la ovulación, ¿ya? Y también a la producción de la testosterona, ¿no? En los testículos, ¿ya? Ya, entonces, recuérdense de este esquemita, recuérdense de estas células, por favor. Ya no tienen que olvidarse. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hemos hablado de la hipófisis, pero no hemos hablado de la neurohipófisis. Creo que hemos hablado, queda claro de que la neurohipófisis no produce hormonas, ¿cierto? Ojo, no produce hormonas. Almacena hormonas y luego las libera. ¿Y cuáles son esas dos hormonas? Ya les dije, oxitocina y hormona antidiurética. La hormona antidiurética también se le conoce como vasopresina. ¿Ya? Ahora, esto también es pregunta de exámenes nacionales, pregunta de NAME, salud, lo que sea, residentado. ¿Cuál es el lugar de síntesis de la hormona antidiurética? Es el núcleo supraóptico. ¿Ya? El núcleo supraóptico, ¿ya? Eso sí, a tenerlo en cuenta también, ¿ya? Es el núcleo supraóptico. Y si hablamos de oxitocina, la oxitocina, recuerden, su lugar de síntesis es en el núcleo paraventricular, ¿ya? Ahora, si hablamos de la función de la oxitocina, ¿qué era? Es la contracción de las, ¿cómo se llama? Ah, ya, hace la expulsión de leche, ¿no? Hace la expulsión de leche, o sea, por el reflejo de la eyección. Y también hace contracciones uterinas, especialmente durante el parto, ¿ya? Y también les he hablado de la ADH, hormona antidiurética o vasopresina. ¿Qué hace esta de acá? Hace retención de agua, reabsorbe agua desde los riñones, los reabsorbe. ¿Dónde actúa la hormona antidiurética? En los tubos colectores, ¿ya? Y como resuelve agua, ¿no? Desde el tubo colector, pues eso a la vez también hace como que ciertos efectos de vasoconstricción, ¿no? ¿Ya? Si te preguntan, ¿estas hormonas por dónde viajan?
Claro, viajan del hipotálamo hacia la neurohipófisis. Claro, eso es cierto. ¿Pero por dónde? Viajan a través, acuérdense, de los axones del tracto hipotalámico, perdón, hipotálamo-hipoficiario. Así se llama. Estas hormonas viajan por ese axón, ¿ya? Me imagino que este es el axón. Este axón se llama acción del tracto, acá está el hipotálamo y acá está la neurohipófisis, supongamos, ¿ya? Ese axón, pues la hormona viaja por acá y llega a la neurohipófisis por esta acción que se llama axones del tracto hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Eso no se olvide, ¿ya? Si queremos ser más exquisitos, por ejemplo, claro, son almacenadas acá en la neurohipófisis, pero específicamente ¿dónde? En pequeñas vesículas que tienen la neurohipófisis, y esas pequeñas vesículas, ¿sabes cómo se llama? Se llaman los cuerpos, cuerpos de Herring, cuerpos de Herring, ¿ya? Cuerpos de Herring. Listo. Entonces, ya hemos hablado de un resumen de fisiología de hipófisis, ¿ya? Ahora sí, pasemos a las patologías de hipófisis. Tenemos algo llamado panhipopituitarismo. A ver, si hablamos nosotros de la definición de panhipopituitarismo, ¿qué cosa es? Es una insuficiencia total de la hipófisis anterior, o sea, de la hipófisis. O sea, hay una falla en la producción de todas, ojo, de todas, o de casi todas las hormonas hipofisiarias. ¿Cuáles? Hay déficit de hormona de crecimiento, déficit de la ACTH, déficit de la TSH, déficit de la hormona luteinizante, déficit de la folículo estimulante, déficit de la prolactina, o sea, de casi todas esas hormonas que son de la hipófisis. ¿Ya? Ahora, si te preguntan, ¿ya? ¿Por qué sucede? ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, supongamos que esta es la hipófisis, supongamos, ¿no? Acá está la hipófisis, esta es la hipófisis. Y supongamos que acá como que hay un tumor. Shh, hay un tumorzazo ahí, pero te voy a dibujarlo con rojito. Hay un tumor acá. Ese tumor crece, 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 crece. ¿Y qué va a hacer? Comprime a la hipófisis. Lo comprime y hace como que un daño estructural funcional de la hipófisis. Y eso hace que la hipófisis ya no produzca suficientes hormonas como antes. Entonces, eso vendría a ser la causa, ¿no? Claro. Ahora, si hablamos de las causas, ¿cuáles son las causas más frecuentes de de la, del panhipopituitarismo? Una de las clásicas es la necrosis o isquemia. Necrosis de la hipófisis. Necrosis. Falta de oxigenación a ese tejido, ¿no? Otros son lo que dije, tumores hipofisiarios, ya como el adenoma hipofisiario. Especialmente, pregunta de examen, ¿qué tipo de adenoma hipofisiario es la que genera hipopituitarismo? Son los macroadenomas hipofisiarios y justamente la que son no funcionantes, o sea, esos adenomas que no secretan hormonas. Porque recuerda que ahorita vamos a ver que los adenomas hipofisiarios, algunos secretan hormonas excesivamente, pero los macroadenomas que comprimen a esta hipófisis anterior no generan hormonas, es no funcionante, pero es grande y lo comprime y genera esto de acá, panhipopituitarismo. Otras causas son, por ejemplo, que generan hipopituitarismo son, por ejemplo, cirugías, no cirugías a este nivel, lesiones traumáticas como hemorragia subarachnoidea, ¿no? Eh, y más. Allá, incluso creo que en su clase le dicen una causa interesante que es el síndrome de Sheehan, ¿cierto? El síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, chicos, ocurre cuando hay, especialmente en hemorragias posparto. En hemorragias posparto, ¿ya? A veces acá también hay una hemorragia a ese nivel. Hay una necrosis, se rompe y no llega la oxigenación. Es el síndrome de Sheehan, ¿ya? Entonces, no se olviden, el panhipopituitarismo tiene una relación ¿con quién? Con los adenomas hipofisiarios. Específicamente, ¿quién? Con los macroadenomas. ¿Y los macroadenomas cuánto miden? Pregunta de examen, más de 10 milímetros. ¿Ya? Y cuando miden más de 10 milímetros, o sea, cuando son macroadenomas, ¿ya? Además de comprimir esto de acá, ¿qué comprime? También comprime el quiasma óptico. El quiasma. Y ese macroadenoma hipofisiario, además, también como obstruye al quiasma óptico, va a producir una clínica llamada hemianopsia bitemporal. Esa es pregunta de semiología, de hecho, de endocrino. Eso es fijaza. No sé si habrán visto una patología así en sus rotaciones. Bueno,
Ya, entonces, recuerden, tiene mucha asociación con los macroadenomas hipoficiarios. Ya, pasemos de página. Vayamos a otra patología. Vayamos a las ojo, hiper ahora, hiperpituitarismo. Los hiperpituitarismo. Ya. Como dice hiper, es lo contrario, pues no, facilito, es lo contrario, ¿cierto? O sea, en el hiperpituitarismo hay una secreción excesiva de hormonas de la hipófisis. ¿Ya? Es lo contrario al acá. Esa es la definición. Ahora, si hablamos nosotros de, por ejemplo, de causas, no, primero fisiopatología, ¿no? Ya, fisiopato primero, en orden, ¿ya? Vamos en orden, fisiopato. A ver, si hablamos nosotros de fisiopatologías, bueno, eh, generalmente es porque como la hipófisis produce varias hormonas, ¿no? Esas hormonas como que se van a secretar en exceso por múltiples causas. Una de las causas es, por ejemplo, las causas tumorales que ya venimos mencionando, ¿ya? Las tumorales que son hiperfuncionantes. O sea, un adenoma hipoficiario, pero es micro. Un microadenoma hipoficiario, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de causas, ¿ya? Si hablamos de causas, tenemos, por ejemplo, acuérdense, los adenomas hipoficiarios, pero que sean funcionantes, funcionantes, ¿ya? Eso es lo más común. Si te preguntan en el examen cuál es la causa más común de hiperpituitarismo, tú le dices adenoma hipoficiario funcionante, ¿ya? Funcionante, no se olvide, funcionante. Una de las causas más raras de hiperpituitarismo también son los carcinomas. Los carcinomas a nivel hipoficiario es muy raro, ¿ya? Y otra causa también medio rara que genera hiperpituitarismo son las hiperplasias difusas de estas células de la hipófisis. También es algo raro, ¿ya? Bueno, ahora, Jonathan, adenoma hipoficiario funcionante. O sea, me quiere decir que acá hay un tumorcito, ¿no? Acá hay un tumorcito. Y ese tumor es funcionante, o sea, está secretando hormonas como si no hubiera un mañana. Secretan bastantes hormonas, pero bastantes. Por ejemplo, puede que esté secretando bastante prolactina en exceso. Y eso esté generando este hiperpituitarismo, ¿no? ¿No? O puede, por ejemplo, que esté secretando mucho CTH, mucho adenocorticotropo, ¿no? Por ejemplo, si está secretando mucho prolactina, ¿cómo se llamará este tumor? Prolactinoma. Este adenoma hipoficiario funcionante se llamaría prolactinoma, si secretaría secretando mucha prolactina. ¿Ya? Si estuviera produciendo mucha hormona de crecimiento, ¿cómo se llamaría este tumor? Se llamaría adenoma somatotropo. Y se produce mucha hormona de crecimiento, ¿qué clínica genera? Genera, acuérdense, ¿ya? Acromegalia en adultos o gigantismo en niños. ¿Ya? Listo. Pero si estuviera produciendo mucho ACTH, este adenoma hipoficiario funcionante, ¿qué clínica generaría? Generaría una enfermedad de Cushing. ¿Ya? Una enfermedad de Cushing. ¿Ya? Bueno, eso ya lo vamos a hablar dentro de un rato. ¿Ya? Pero sepan eso, ¿ya? Entonces, recuerden, paciente, por ejemplo, que tiene en exceso prolactina, va a generar una hiperprolactinemia, ¿ya? Y pregunta de examen, ¿cuál es la clínica de un paciente con hiperprolactinemia? Por adenoma hipoficiario funcionante, ¿no? O sea, por un prolactinema, ¿cierto? La clínica es, recuerden, galactorrea, amenorreas, infertilidad. ¿Ya? Importante esos tres, ya no sé bien, importante. Si fuera un adenoma hipoficiario funcionante, ¿no? Que esté generando hiperpituitarismo, ¿por qué? No sé, supongo porque está secretando mucho ACTH. Ya le dije, enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. Clínica enfermedad de Cushing, un Cushing. Allá, hiperglicemia, obesidad central, estrías, hipertensión, etc. Si es hormona de crecimiento, le dije gigantismo o acromegalias, ¿no? Hay crecimiento de manos, mandíbula marcada, visoromegalias, etc. ¿No? Una de las más raras, uno de los endomas hipoficiarios más raras, son aquellas que son productores de TSH. De TSH. Ya, me voy a borrar mejor. Las que son productores de TSH es raro. ¿Ya? Y obviamente, si está produciendo mucho TSH, ¿qué va a generar? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Ya? Porque el TSH aumentado en exceso hace que estimule a la glándula tiroides y hace que secrete mucho T3 y T4. Y como hay hipertiroidismo, hay clínica de hipertiroidismo que ya lo vamos a hablar dentro de un rato.
¿ya? Y nos falta una hormona. ¿Cuál es la última? La FSH o la LH. Eso también es rarísimo, ¿no? Raro, ¿ya? Generalmente los pacientes que tienen hipersecreción por una adenoma funcionante y tengan hipersecreción de estas dos hormonas, generalmente tienen pubertad precoz, ¿no? Pubertad precoz, ginecomastia, ¿no? Ciclos irregulares, etc. ¿Ya? Bueno, entonces ese es hiperpituitarismo e hipopituitarismo. Ahora sí hablemos, yo creo que a un gran protagonista que ya está escuchando bastante ahorita, el adenoma hipofisiario. A ver, adenoma hipofisiario. A ver, recuerden ustedes que el edema hipofisiario se manifiesta generalmente, si hablamos de edad de prevalencia, está entre los 35 a 60 años más o menos, ¿ya? El edema hipofisiario es un tumor, sí, es un tumor benigno, no se olviden. Es un tumor benigno, que surge pues de las células de la hipófisis anterior, o sea, de la hipófisis, ¿ya? Recuerden, es la causa más frecuente de ¿qué? De hiperpituitarismo, eso no tienen que olvidarse, ¿ya? Y se dividen en dos, no se olviden. Bueno, se dividen de muchas formas. Pueden ser funcionantes y no funcionantes. ¿No? Esa es una clasificación. ¿Funcionante por qué? Porque secreta hormonas. No funcionante porque no secreta hormonas. ¿Ya? Bueno. La mayoría de casos de la adenoma hipofisiario de etiología ocurre de forma esporádica, ¿no? ¿Ya? Y algunos casos por ahí está asociado a, tiene ciertas asociaciones genéticas, familiares, ¿no? O sea, incluso creo que en su clase les mencionan que a veces son producidas por ciertas mutaciones. Acá lo tengo, mutación de la... Ah, está, ese nombre largas. Mutación del USP8. O sea, mutación de las mutaciones activadoras de la proteasa específica de ubicubina 8. Esa es la traducción, ¿no? Y también acá veo mutaciones del gen de la proteína G. Por esas dos mutaciones. ¿Ya? Ok, clasificación. Tenemos, según el tamaño, se divide en microadenoma y los microadenomas son aquellos adenomas que miden menos de 10 milímetros, ¿ya? Menos de 10 milímetros. Y tenemos los macroadenomas que son aquellos que miden más de 10 milímetros, ¿ya? Más de 10 milímetros. Esa es la división por el tamaño. Y según la función, se dividen pues en adenomas funcionantes y en adenomas no funcionantes. Ya hemos hablado de esto, recuerden, las funcionantes son las secretoras, son aquellos que producen hormonas en exceso, ¿no? Entonces, si fuera un adenoma funcionante somatotropo, o sea que produce mucha hormona de crecimiento, allá, entonces, ¿qué va a generar? Acromegalia o gigantismo si es que es en niños. Ya. Si es un adenoma funcionante de células corticotropas, entonces, ¿qué va a producir en exceso? Adenoma corticotropa, pues, la CTH. ¿Y eso qué genera? Genera enfermedad de Cushing. Si fuera un adenoma hipofisiario de células lactotropas, ¿no? ¿Qué va a generar? Hiperprolactinemia. O sea, sería una hiperprolactinemia, ¿no? Incluso este término de hiperprolactinemia tiene otro nombre. Le dicen también eh, síndrome de Forbes. Síndrome de Forbes Albright, si no me equivoco. Albright. Albright. ALB Wright. Y recuerden que pacientes con hiperprolactinemia tiene galactorrea, menorrea, etc. ¿Ya? Ya, esas son las funcionantes que hemos hablado. Y las no funcionantes ya es fácil, no producen hormonas, ¿ya? Pero, o sea, no producen hormonas. Entonces al inicio son asintomáticos. Porque los funcionantes son sintomáticos. Tienen síntomas según el tipo de hormona que van a producir en exceso. Pero las no funcionantes son asintomáticos. Son asintomáticos hasta que llegan a comprimir ciertas estructuras y generen ya cefalea. Si comprime ¿cómo se llama? Si comprime el quiasma óptico, pues va a tener, por ejemplo, problemas visuales como una hemianopsia bitemporal, por ejemplo, ¿no? O incluso ese rato que les dije, puede generar un hipopituitarismo por compresión de la hipófisis. ¿No? Incluso a ustedes en su clase le dicen que, recuerden, el microadenoma no produce crecimiento de la silla turca, pero el macroadenoma sí genera crecimiento de la silla turca. ¿Ya? Eso sí también apúntenlo por favor. ¿Ya? Bien.
Entonces, si les preguntan, ¿cuál es ese tipo de adenoma hipoficiario que genera efecto de masa? Ese es el macroadenoma hipoficiario. ¿Ya? Ese es. No se olviden, ¿eh? El macroadenoma hipoficiario. ¿Ya? Bueno. Eh, bueno, creo que eso es lo esencial, creo yo. Bueno, hay un término interesante en la histopatología, de hecho. No sé si han escuchado de los cuerpos de Crook. No han preguntado, pero ahí se los menciono igual porque tiene un nombre particular, ¿no? Los cuerpos de Crook, chicos, son como que acumulaciones de filamentos de proteínas intermedios. ¿Sabes dónde? En las células basófilas, especialmente en adenomas hipoficiarios de células basófilas. Ahí están esos cuerpos de Crook, ¿ya? Y además, algo interesante de los adenomas hipoficiarios, cuando son adenomas hipoficiarios de las células basófilas, tiene pleomorfismo, ojo, tiene pleomorfismo nuclear, tiene mitosis atípicas, pero, tú sabes que esos dos términos que acabo de decir, pleomorfismo nuclear, mitosis atípicas, tú dices, ya, tiene signos de malignidad, pero no. En el adenoma hipoficiario de células basófilas, que tenga esas características de pleomorfismo nuclear o mitosis atípica, no son indicativos de malignidad, no son indicativos de malignidad, ¿ya? Así que, ojito a eso. Bueno, otro detalle es que los adenomas de células basófilas son células como que poligonales, ¿no? Ahora, si hablamos de las adenomas de células eosinófilas, si hablamos de las eosinófilas, ya, bueno, de las eosinófilas, primero es que son células redonditas, son células redondeadas, ya, y obviamente eosinófilas, y están separados por ciertos nidos, o sea, perdón, se disponen como que en nidos, ese es el adenoma, separados por trabéculas sinusoidales, ¿ya? Listo. Por cierto, ya hemos hablado de células basófilas, acidófilas, pero no, ¿sabían que también hay células cromófogas? Las células cromófogas a nivel de la hipófisis no secretan hormonas, ¿ya? Fisiológicamente no secretan. Así que eso sí, acuérdense, no secretan hormonas. ¿Ya? Listo. Ya. Hasta ahí acabamos hipófisis. O bueno, una parte de la hipófisis. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Todo claro, todo ok? A ver, vamos a hablar creo de unas... A ver, vamos a ver de esta patología. Esta de acá. Esta... Creo que vamos a ver unas 3 patologías más nomás, creo. Y ahí empezamos ya de una con las preguntas. Bueno, ya. Vamos a pasarle rápido, ¿ya? A ver, otra patología que me interesa que sepan también es la diabetes insípida central. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una diabetes insípida central? Bueno, una diabetes insípida central, recuerden, es como que hay una incapacidad para concentrar la orina, ¿no? ¿Por qué? Debido a que hay una deficiencia en la síntesis de ¿qué? De la hormona antidiurética. O sea, paciente con diabetes insípida central, recuerda, hay un déficit de hormona antidiurética, ¿ya? Así que eso tiene que acordarse. Ahora, si hablamos de la fisiopatología, a ver, voy a dibujar acá la, el túbulo, mire. Esto es algo así, ¿no? A ver, acá tenemos a la DH, ya, la hormona antidiurética, ¿no? Recuerden que la hormona antidiurética va al túbulo colector y ¿qué hace? Reabsorbe agua, ¿cierto? Eso es lo que hace normalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya no hay hormona antidiurética? Ya no hay. Entonces, ¿quién va a resolver agua? Nadie resuelve agua. El agua acá se va a acumular. Esta es agua. El agua se sigue acumulando. Entonces, la concentración de la orina va a ser baja. Recuerda que la hormona antidiurética al jalar agua, al resolver agua, concentraba la orina. Pero si ya no va a jalar agua, pues la orina ya no va a estar tan concentrada, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que sucede, pues, ¿no? Hay mucho jalo de agua, mucho jala agua. Perdón, no jala agua ya no jala agua, ya no resuelve agua, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de una diabetes central? Una,
quirúrgica. Por ejemplo, a veces las cirugías de extirpación de la hipófisis, a veces como consecuencia quedan con esto, con diabetes insípida central. Otra de las causas ya como que menos comunes, por así decirlo, es la famosa enfermedades, ya más lesiones inflamatorias, infecciosas, por ejemplo, sarcoidosis. Sarcoidosis, por ejemplo, ¿no? Sarcoidosis, que es una enfermedad medio extraña, medio rara, ¿ya? Autoinmune, que afecta al hipotálamo y puede generar diabetes hipercentral. Otros de las causas que también generan diabetes hipercentral son las lesiones neoplásicas, tumores como por ejemplo el craniofaringioma, ¿ya? También. O traumatismos craneoencefálicos, también. Ya, eso preguntan, ¿ah? Por favor, espero que lo estén apuntando, ¿ya? Bueno, entonces, ya hablamos de la etiología, creo que no hablamos de la clínica. Entonces, si hay, si hay bastante agua aquí, porque no se está resolviendo, si hay bastante agua acá, entonces el paciente va a tener poliuria. Va a producir grandes cantidades de orina por el agua acumulado, porque no está resolviendo. Si está liberando bastante, pero bastante grande cantidades de orina porque está perdiendo bastante cantidad de agua, el agua a nivel del vaso sanguíneo, aquí, ¿no? El agua que está a nivel vaso sanguíneo, ¿cómo va a estar en el paciente de diabetes hipertensiva? Va a estar bajo. ¿Por qué? Porque ya no está resolviendo agua, pues ya no hay agua acá, aquí hay poco agua, ¿no? Entonces el paciente va a tener sed, va a tener polidipsia, va a tener sed excesiva, ¿ya? Eso es lo que tienen los pacientes. Ok. Bueno, entonces, ese es el diabetes insípida central. Ya, ahora, pregunta de examen, por ejemplo, ¿no? Uno de los detalles que les voy a preguntar aquí son el laboratorio. O sea, la molaridad. Por ejemplo, acá la molaridad urinaria, ¿cómo estaría? Si recuerda que la orina va a estar diluida porque no se está concentrando, no se está resolviendo agua, va a estar diluida. Entonces acá la molaridad urinaria va a estar baja. Acuérdense, ¿ah? Osmolaridad urinaria baja. ¿Y la molaridad plasmática cómo va a estar? Pues alta, porque hay poco agua acá, pero hay más soluto, hay más concentración, pues entonces, ¿no? Entonces, osmolaridad urinaria baja y osmolaridad plasmática alta, ¿ya? Y el sodio sérico alto, aquí, ¿ya? Esos tres, por favor, no se olviden, ¿ah? Ya es importante, ¿ah? ¿Ya? Por favor, no se olviden. Siguiente patología, el CIJAD. Ok, el CIJAD, acuérdense que el diabetes insípida central es la insuficiencia ¿cómo se llama? De, de la hormona antidiurética. Pero el CIJAD, o también conocido como el síndrome de Schwarz-Berter, ¿ya? Síndrome de Schwarz-Berter, ¿ya? Acá lo que va a pasar es que hay un exceso de la hormona antidiurética, es lo contrario al diabetes insípida central, ¿no? Eso es lo que pasa, hay un exceso de hormona antidiurética. Entonces, si hay un exceso de hormona antidiurética, ¿qué va a pasar acá? La hormona antidiurética, al estar bien alto, va a resolver agua, pero a montones. Resuelve agua, pero bastante agua, resuelve bastante agua. ¿Y entonces cómo va a quedar acá? Va a quedar concentrado, bien concentrado, solutos, ¿no? Solutos en exceso, ¿no? Entonces es lo contrario, mira, ¿ves? Es lo contrario, ¿ya? ¿Y acá cómo va a estar? Va a haber agua acumulada. Entonces acá la concentración de la plasmática va a estar bajo. O sea, es lo contrario ahora, ¿no? Ya. Entonces, el CIJAD, recuerden, ahora hablemos de las causas. Causas de CIJAD. A ver, causas de CIJAD, 1, neoplasias. Causa importante, no sé si habrán visto en sus rotaciones algún cáncer de pulmón de células pequeñas. Ya, esa pregunta de examen, de hecho, de exámenes nacionales. Eh, Acuérdense, cáncer de pulmón de células pequeñas está asociado a que genere un CIJAD. ¿Ya? Listo. Otras de las causas, por ejemplo, son lesiones a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, traumatismos, hemorragias, infecciones como meningitis, etc. Tuberculosis. Aunque no lo crean, la tuberculosis a la larga puede llegar a un CIJAD también. Tuberculosis pulmonar.
¿ya? O una cirrosis hepática incluso. También puede llegar a eso, a CIJAT. ¿Hay fármacos que generan CIJAT, Jonathan? Sí, ciclofosfamida, vincristina, ¿ya? No se olviden esos dos. Hay más. Están los antidepresivos como sertralina, ¿no? Más cositas que no es importante ahorita. Pero estos dos son importantes, ¿ya? Ahora, la clínica. ¿Cuál es la clínica de un paciente con CIJAT? Uno, la hiponatremia. Si está jalando bastante agua aquí, los solutos acá van a bajar, pues el agua va a aumentar acá, pero los solutos bajan, o sea, el sodio baja. Entonces el paciente va a tener hiponatremia. Hiponatremia. Recuerden, la hiponatremia puede ser leve, moderado y severo. Cuando es leve, es porque el sodio, ¿cuánto es? De 130 a 135. Y eso genera, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Confusión, vómitos incluso, ¿ya? Cuando el sodio está entre 120 a 129, esa es hiponatremia moderada. Y ahí el paciente viene confuso, letárgico, debilidad muscular, ¿no? Ahora, cuando la hiponatremia es severa, o sea, tiene sodio menos de 120, el paciente viene ya con convulsiones, viene ya en estado de coma, ¿ya? Esa es la clínica, ¿sí? Esos tres, ¿ya? Muy bien. Entonces, eh, esa es la de CIJAT. Ya no se olviden la clínica, hiponatremia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el laboratorio típico? Acá, en el CIJAT, apunten la molaridad urinaria, ¿cómo va a estar? La molaridad urinaria va a estar alta, porque se está resolviendo bastante agua. Y acá está quedando bajo agua, entonces va a predominar los solutos, va a predominar el sodio, o sea, va a estar bien concentrado y entonces la molaridad urinaria está alta. Y la molaridad plasmática aquí está baja. ¿Y el sodio sérico cómo está acá? El sodio de acá, hiponatremia, está sodio bajo. ¿Ya? Listo. Cerrado. Ya. Ya está fijado entonces. Muy bien. Bueno, vamos a pasar por último a una patología que pues es esencial que la recuerden y que lo repasen muy bien también. ¿Ya? El famoso hipotiroidismo. Seguramente lo han escuchado. Ya. Creo que con esto acabamos. ¿Ya? Ya. El hipotiroidismo. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es hipotiroidismo? ¿Qué pasa en el hipotiroidismo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué era hipotiroidismo? Ya, chicos, miren, el hipotiroidismo, no se olviden, ¿ya? El hipotiroidismo es una patología característico en el cual se caracteriza, perdón, se caracteriza porque hay disminución de T3 y de T4, ¿no? Facilito, ¿no? Hipotiroidismo, o sea, hipo, bajo hormonas tiroideas, ¿cierto? Ya. Entonces, a ustedes, al toque, ¿ya? Se le viene a la mente T3 y T4, ¿verdad? Bajo, ya dije, bajo. Pero ¿por qué sucede? Vamos a dibujar acá al hipotálamo, acá a la hipófisis y aquí más abajo a la glándula tiroides. Entonces, generalmente, a veces pasa el hipotiroidismo primario, o sea, cuando se daña aquí, el problema está aquí. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el T3 y el T4 van a estar bajos. Va a estar bajo el T3 y T4. Y como el problema está aquí, o sea, hay una enfermedad que ataca acá, y por lo tanto eso hace que la glándula tiroides no produzca bien T3 y T4,
¿Quién responde ante esta situación? ¿Quién responde? Esta es la que responde. La hipófisis responde ante esta situación. ¿Y cómo responde la hipófisis? Responde así. Responde haciendo que el TSH vuele, aumente más. ¿Y por qué va a hacer que el TSH vuele? Para que así el TSH vaya a la tiroides y produzca T3 y T4 porque ahí está. Porque está abajo, pues está abajo. Pero va a ser en vano, ¿por qué? Porque hay una patología o enfermedad que está dañando a esta glándula tiroides, ¿no? ¿Ya? Entonces, paciente con hipotiroidismo primario, ¿qué tiene? TSH alto y T3 y T4 bajo. Caso contrario es paciente con hipotiroidismo secundario. Esos tienen TSH bajo y un T3 y T4 bajo. ¿Ya? Eso. Entonces, la falta de hormonas tiroideas, esto de acá hace que reduzca la actividad metabólica basal y eso lleva a muchos síntomas como letargia, aumento de peso, alteración de crecimiento, ¿no? Etcétera. Que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Y recuerden que, pregunta de examen, si tenemos un hipotiroidismo que llega a ser grave, a una emergencia, o sea, llega a un mixedema, ¿por qué? Por un depósito de mucopolisacáridos en la piel y tejidos subcutáneos, y eso que genera edema y un engrosamiento cutáneo. ¿Ya? Que también vamos a hablar ahorita. Clínica de hipotiroidismo, ustedes ya saben. Paciente está en aumento de peso, piel seca, rugosa, letargia, cabello quebradizo, cabello seco, intolerancia al frío, bradicardia, ¿no? En niños, ojo, en niños, un hipotiroidismo congénito se manifiesta como, apunten, cretinismo. Cretinismo, el cual pacientes con cretinismo se caracterizan por tener macroglosia, macroglosia, enanismo, piel seca, apunten, nariz ancha y déficit cognitivo severo. Ya ese es el cretinismo. ¿Ya? Bueno, ahora si hablamos nosotros de los cambios anatomopatológicos, en los cambios anatomopatológicos, bueno, a nivel macroscópico la glándula tiroides va a estar, depende, ¿ya? Si el hipotiroidismo es recién de inicio, la glándula tiroides va a estar grande. Pero si el hipotiroidismo ya lleva tiempo, muchos años, pues la glándula tiroides va a estar chiquita, atrofiada. ¿Ya? Depende de la situación, ¿no? Y también depende de etiología, ¿no? La tiroiditis Hashimoto puede dar ambas. Puede dar tanto bocio o atrofia de glándula tiroides. Pero el bocio endémico por déficit de yodo que genera hipotiroidismo, eso sí, generalmente generan agrandamiento de la glándula tiroides. ¿Ya? Muy bien. Eso es a nivel macroscópico. Si hablamos a nivel microscópico, hay una célula especial que es pregunta de examen también, y son las famosas células de Hurtle. ¿Ya? Células de Hurtle son lo característico de un paciente que tiene tiroiditis Hashimoto, y eso se ve en microscopía. Por cierto, la tiroiditis Hashimoto es la causa más común de hipotiroidismo. ¿Ya? Tiroiditis Hashimoto, ¿qué cosa hay? Hay infiltrado linfocitario, no se olviden de eso. ¿Ya? Infiltrado linfocitario. Entonces, las causas de hipotiroidismo, si son causas congénitas, está la génesis tiroidea, el bocio endémico, está la digénesis tiroidea, ¿no? Etcétera. Si hablamos de causas adquiridas, ¿cuál es la más común? ¿Cuál es la más común? La causa más común de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, ya les hablé de eso. ¿Ya? Otras causas, por iatrogenia, o sea, por una cirugía o ablación tiroidea, ¿no? Por farmacocitos tiroideos, ¿cierto? Las radiaciones también, radiaciones, etcétera. ¿Ya? Ahora, si les pregunta, ¿cuál es el examen más importante para hacer el diagnóstico? Bueno, primero para el diagnóstico vas a pedir TSH, T4 y T3. Pero si te dice paciente con un bocio, pero que está eutiroideo, o sea, está tranquilo, ¿no? Está tranquilo, no pasa nada, no hay clínica. ¿Cuál es lo más importante ahí? Lo importante ahí sería pedir TSH y un anticuerpo antitiroideo, para ver si ese bocio está asociado a una enfermedad autoinmune, por ejemplo, de inicio, ¿no? Esa es de examen incluso también, ¿ya? Bueno, entonces, no se olviden de ese datito de hipotiroidismo, ¿ya? Oye, ¿qué es mixedema? El mixedema, recuerden que es una manifestación clínica bien severa del hipotiroidismo en adultos, ¿ya?
el cual hay una acumulación de sustancias mucopolisacáridas, como el ácido hialurónico, por ejemplo, en la dermis de la piel, ¿ya? Y eso genera un edema no depresible. Edema no depresible, pregunta de examen. El misedema es más común en quienes, en mujeres, ¿ya? Causas de misedema, casi la misma que la de hipotiroidismo. Pero si hablamos de causas así que generen hipotiroidismo severo, o sea, misedema, sería, por ejemplo, cirugías. Una cirugía, una extracción, una extirpación parcial o total de la glándula podría llegar a misedema. Irradiación de la glándula también puede llegar a misedema. Fármacos también. Fármacos tiroideos, ¿no? Y bueno, una Hashimoto también podría, ¿no? Pero un poquito menos usual sería que llegue a misedema, ¿ya? Este, bueno, entonces la clínica de misedema, recuerda, es un edema no depresible, ¿ya? Es un edema que no se deprime. No podemos hacer depresión ahí, en ese edema, ¿ya? Obviamente va a venir con síntomas de hipotiroidismo como letargia, apatía, intolerancia al frío, aumento de peso, ¿no? Pero el misedema, algo característico también es que estos pacientes tienen cardiomiopatía, sí, una cardiomiopatía, sí, y una cardiomiopatía que pues eso hace que genere falla cardíaca en estos pacientes. Ya, eso es terrible. ¿Ya? Bueno. Por último tenemos algo llamado cretinismo. ¿Y qué es cretinismo? Recuerden que el cretinismo es un hipotiroidismo severo, pero eso es en recién nacidos, perdón, en lactantes o niños en la primera infancia. Y el cretinismo se divide en tres. Tenemos el endémico, tenemos el esporádico y tenemos por dismorfogénesis. Dismorfogénesis. Esos tres. El endémico, recuerden, es el que se asocia a un bocio endémico y se debe a la falta de yodo. Pregunta de examen, ¿ya? Causa endémica, el último causa endémica. El esporádico, este es debido por una hipoplasia congénita o por ausencia de la glándula tiroides y la causa es desconocida, es esporádico. Por causa de dismorfogénesis, es debido a una falla enzimática y eso impide impide formar nuevas hormonas tiroideas, ¿ya? ¿Cuál es la clínica paciente con cretinismo? Apunten, macrolosia, o sea, lengua grande, enanismo, con extremidades cortas, nariz ancha, piel seca, y también un hipertelorismo ocular, o sea, hay una separación excesiva entre los ojos, ¿no? ¿Ya? Y esta paciente también tiene retardo mental, ¿ya? Retardo mental, pérdida de cabello, de dientes, etc. ¿Ya? Bueno, entonces, esos son ambos, misedema y cretinismo, ¿ya? Y por último, algo que también suelen preguntar, tiroiditis Hashimoto. La tiroiditis Hashimoto, recuerden, es una enfermedad autoinmune crónica, es una tiroiditis autoinmune crónica, ¿ya? Es la causa más común de hipotiroidismo, ¿ya? En zonas que tienen suficiente yodo en la dieta, ¿no? ¿Ya? Y es más prevalente en quiénes, la tiroiditis Hashimoto, es más prevalente en mujeres, ¿ya? Y aparece en cualquier etapa de la vida, por cierto, ¿ya? Las causas de la tiroiditis Hashimoto, tiene causas, ¿ya? Tiene una predisposición genética. ¿Ya? ¿Cuál es esa predisposición genética? Que por cierto también es pregunta de examen. Su predisposición genética es que tenga al haplotipo leucocitario humano DR3 y al DR5. El haplotipo leucocitario humano DR3 y el haplotipo leucocitario humano DR5. ¿Ya? También está asociado a factores ambientales, ¿no? Como infecciones virales, por exposición excesiva al yodo, alteraciones inmunológicas, ¿no? Que forman autoanticuerpos. ¿Cuáles son los autoanticuerpos que genera la tiroides Hashimoto? Recuerda, está la anti-TPO, la anti-TPO o antitiroperoxidasa, ¿ya? Está la anti-TG o la antitiroglobulina, ¿ya? Y esos principalmente, esos dos, ya para tiroides Hashimoto, ¿ya? Entonces, ¿por qué se da la tiroides Hashimoto? Es porque a nivel de la glándula tiroides hay una muerte cerebral de las células tiroideas, mediadas por quién? Mediadas por linfocitos T citotóxicos. Una muerte celular tiroidea por citocinas, ¿ya? Son citoquinas inflamatorias del TH1 específicamente que dañan acá, ¿ya? Entonces de esa forma se producen autoanticuerpos antirreceptores del TCA. Ah, perdón, acá me olvidé poner creo que otro autoanticuerpo. Ya, tenemos el anti-TCHR, ¿ya? O sea,
autoanticuerpo de antirreceptores del TSH y antiperoxidasas. Antiperoxidasas. Esos dos anticuerpos atacan aquí. Ya, estos dos. Este sería el tercer lugar, ¿no? Bueno. La clínica, recuerden, de Hashimoto es la misma que un paciente con hipotiroidismo. O sea, genera hipotiroidismo, básicamente. Genera hipotiroidismo y genera la clínica de hipotiroidismo, ¿no? Recuerden, tiroides Hashimoto al inicio genera bocio. Y luego con el tiempo ya genera una atrofia de la glándula tiroides. ¿Ya? Es importante, ¿eh? A nivel macroscópico, el tiroides Hashimoto recuerda que es un tiroides aumentado de tamaño al inicio, es un bocio difuso. Pero luego ya va atrofiándose. Y la superficie de la tiroides Hashimoto a nivel macroscópico, ¿ya? Es una superficie de color amarillo. ¿Ya? Amarillo, está cremoso, ¿no? Es firme, ¿no? Y ligeramente nodular, ¿cierto? ¿Ya? A nivel microscópico, el tiroides Hashimoto obviamente va a haber un infiltrado folicular, un infiltrado linfocítico, va a haber células plasmáticas. Pregunta de examen, hay células de Hortel, que le dije hace rato. Las células de Hortel están a nivel microscópico en la tiroides Hashimoto. ¿Ya? Eso también me podrían preguntar, por cierto. ¿Ya? Listo. Entonces, creo que hasta ahí, creo que hasta ahí llegamos, chicos. Sí, hemos hablado de una cantidad de patologías considerables, ¿ya? Pero ahora vamos a cerrar con broche de oro con las preguntitas, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Algo? Vamos a ver las preguntitas. A ver. ¿Todo ok? ¿Todo correcto? A ver, denme un segundito.